Estados Unidos. Y es el país que creía tener el poder para detener la guerra en Ucrania. Sin embargo, Rusia le dio una dura lección de geopolítica. Ahora se encuentran furiosos y parece que buscarán provocar el caos. ¿Quieres saber de qué te hablo? Guerra en Ucrania. La desesperación de Estados Unidos. Como dijimos, este es Estados Unidos. Y aquí tuvo lugar la reunión entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos. Este encuentro entre Trump y Putin no solo fue un gran fracaso diplomático para los norteamericanos, sino que también demostró las graves limitaciones de Estados Unidos. Trump creyó que su poder por sí solo forzaría a la paz, pero en el encuentro no logró ni siquiera un alto al fuego. Es decir, Estados Unidos ya no puede imponer unilateralmente su voluntad. La guerra en Ucrania ha expuesto los límites del poder estadounidense, sobre todo ante una Rusia que juega de local en medio del conflicto y la anarquía que hoy reina en Europa. Pero, ¿por qué ocurre esto? Desde Hollywood, siempre se nos ha vendido la idea de que Estados Unidos es todopoderoso, así que no es raro que personajes como Trump se hayan creído su propia propaganda. No obstante, desde la geopolítica podemos profundizar un poco más. Para esto, tomaremos una idea del neorrealismo, una corriente de pensamiento en relaciones internacionales. La parte que nos interesa aquí es la idea que nos señala que el poder no es absoluto, sino relativo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ejemplificarlo de forma sencilla. El neorrealismo nos diría que un país no es muy poderoso solo porque tenga muchos misiles o armas, sino que el poder se deriva de la cantidad de misiles que tenga con respecto a sus competidores. Entonces, su poder es relativo a la cantidad de misiles del resto de países. Y esta idea incluso se podría extrapolar fuera del ámbito militar. ¿Cómo se aplica esto a Ucrania? Bajo la idea que mencionamos antes, si Estados Unidos no logró imponer la paz en Ucrania, no fue por falta de voluntad, sino porque su poder ahora es insuficiente para alcanzar esa meta, y el campo de batalla en Ucrania respalda la fortaleza de la posición rusa. Este fracaso es una señal de que el orden unipolar mundial está desapareciendo. La arrogancia de Trump choca con la lógica de la geopolítica que indica que los estados actúan según sus intereses y no por presiones faranduleras. Sí, la reunión en Alaska fue un intento de Trump por revivir la imagen de Estados Unidos como árbitro global. Pero Putin no cedió ante la presión estadounidense, pues Rusia entiende la guerra en Ucrania como una cuestión existencial innegociable. Desde una perspectiva geopolítica realista, cada estado debe garantizar su seguridad por sí mismo. Para Putin, ceder ante Trump habría significado debilidad, algo que Rusia no puede permitirse, en un entorno donde la percepción de poder es tan importante como el poder mismo. Por este motivo, Trump regresó a Washington sin un acuerdo, sin un alto al fuego y con la cola entre las piernas. El presidente de los Estados Unidos después tuvo que recibir a Zelensky en la Casa Blanca para dar una sensación de equidad entre Rusia y Ucrania. Pero en este punto, ya era claro que la reunión de Alaska era una victoria de Vladimir Putin. Pero esta reunión no solo muestra la fuerza rusa, sino que también revela la debilidad estadounidense, una posición insólita hasta hace unos años, pero que está empeorando. Y es tal el grado de debilidad que no solo provocó el desafío de Putin, sino del propio Zelensky. Y es que luego de Alaska, Zelensky rechazó ceder territorios a Rusia, pese a los dictados estadounidenses. Trump tampoco logró presionar a sus aliados de Europa y se conformó con humillarlos públicamente al reunirlos en la Casa Blanca. La fotografía en la oficina oval, con todos los líderes europeos alineados frente al escritorio presidencial de Trump, fue calificada por muchos medios del mundo como vergonzosa y fue un esfuerzo inútil por mejorar su imagen luego de su fiasco en Alaska. Pese a ello, los presidentes de Europa se mostraron escépticos. El francés Emmanuel Macron llamó a no decidir nada a espaldas de Ucrania. El primer ministro británico Keir Starmer afirmó que el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Zelensky. El mito del liderazgo global estadounidense se desmorona, al no haber sido capaz de imponer la tregua a la misma Ucrania. Sin embargo, la desesperación occidental por no retroceder ante Rusia puede llevar a una peligrosa escalada diplomática y militar en Europa. Una estrategia desesperada. Tras el fracaso estadounidense en Alaska,
El conflicto en Ucrania ha entrado en una nueva fase. Estados Unidos ha intensificado su presión sobre Rusia, apostando por una estrategia de desgaste que amenaza con desbordarse y podría expandir la guerra por Europa. El objetivo declarado de la administración Trump es forzar a Rusia a aceptar concesiones territoriales, imponer un cese al fuego y abrir la puerta a un acuerdo de paz. Pero los métodos elegidos revelan una lógica muy peligrosa: el uso sistemático del brinkmanship. El término brinkmanship proviene de la Guerra Fría. Fue popularizado por el secretario de Estado estadounidense John Foster Dulles durante la presidencia de Dwight Eisenhower, quien lo definió como la habilidad de llevar una situación al borde del desastre sin caer en él. El brinkmanship es una táctica de presión extrema, donde se amenaza con consecuencias catastróficas para obligar al adversario a ceder. En Ucrania se ha manifestado el suministro de armas de largo alcance para golpear en la profundidad de Rusia sin autorizar su uso en la guerra. La orden de Trump de desplegar 2 submarinos nucleares cerca de Rusia fue una muestra alarmante del uso temerario del brinkmanship. Washington usó una táctica de intimidación militar extrema, ignorando el peligro de provocar una respuesta similar de la flota rusa. El ejemplo más reciente del brinkmanship es el misil ucraniano FP-5 Flamingo, presentado el 22 de agosto pasado. Con un alcance superior a los 3.000 kilómetros y una ojiva de más de 1 tonelada, este proyectil puede impactar en refinerías, fábricas y centros logísticos rusos. Su producción, que cuenta con apoyo y asesoría occidental, se realiza en instalaciones ocultas en los Cárpatos y se espera que alcance las 30 unidades por día en octubre. Zelensky declaró que se han llevado a cabo pruebas exitosas de este misil y es el mejor de su arsenal. En palabras del analista Alexander Kovalenko, el misil Flamingo es una señal consciente para fortalecer la posición negociadora de Zelensky, pero esa señal también puede cerrar la puerta al diálogo y abrirla de par en par a una escalada de consecuencias impredecibles. Pero esta lógica de presión extrema del brinkmanship ignora los riesgos. Rusia, enfrentada a una amenaza existencial, podría responder con medidas drásticas, incluyendo un uso intensivo de su arsenal de misiles hipersónicos e incluso de su armamento nuclear táctico. Hoy Europa sigue enviando armas sofisticadas a Ucrania, pero condiciona su uso para tratar de chantajear a Rusia. Estados Unidos, por su parte, propone garantías de seguridad similares al artículo 5 de la Alianza Atlántica para Ucrania, pero fuera del marco de la OTAN. Esta situación repite viejas tácticas imperiales. Occidente no busca la paz, sino la rendición del adversario. De ese modo, la diplomacia ha sido reemplazada por la coerción y los intentos de negociación son sustituidos por la lógica peligrosamente irresponsable del brinkmanship. Pero esta táctica no nace de la nada, sino que refleja la desesperada situación en el frente ucraniano. Tanto así que incluso los grupos de monitoreo financiados por Ucrania, como Deep State, han tenido que reconocer el colapso parcial del frente. El ex jefe del Estado Mayor de la Brigada Azov, que combate en la zona, Bogdan Krotevich, advirtió que Pokrovsk y Mizhorod están casi rodeadas. Kostiantynivka está semi-encerrada. El enemigo avanza hacia Kramatorsk y Drushkivka. Las tropas rusas consolidaron posiciones y han iniciado incursiones al norte del eje Pokrovsk-Kostiantynivka. El Ministerio de Defensa británico estima que solo en julio, Rusia capturó 500 kilómetros cuadrados en el Donetsk. El combate en esta zona es encarnizado, pero aún así, los rusos han logrado penetrar las líneas defensivas ucranianas mediante grupos pequeños que evitan los puntos fortificados. Las posiciones ucranianas están cada vez más fragmentadas y los intentos de reorganizar la logística se ven obstaculizados por ataques de drones y fuerzas especiales rusas. La situación general en el Donetsk presenta la consolidación de los objetivos estratégicos rusos. Esos avances han convencido al gobierno de Vladimir Putin de que un alto al fuego solo sería favorable para las fuerzas ucranianas, al brindarles un tiempo precioso para reaprovisionarse y fortificar sus debilitadas posiciones en la primera línea del frente de batalla. En tanto, Rusia no ha modificado sus demandas y sigue exigiendo la neutralidad de Ucrania.
el reconocimiento de los territorios anexados y garantías de seguridad. Y mientras Occidente insiste en presionar militarmente, obedeciendo a la táctica del brinkmanship, Moscú responde con hechos contundentes, al conquistar cada vez más territorio, demostrando el debilitamiento de Estados Unidos como potencia. Pero ahora te toca a ti. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos carece del poder para imponer una paz amañada en Ucrania? ¿O por el contrario, Donald Trump logrará finalmente coaccionar a Rusia a un alto al fuego? Estaremos encantados de leerte. También nos ayudarías si compartes el video, sobre todo si conoces a alguien que piensa que Estados Unidos realmente busca una paz justa en Ucrania. Nos gustaría conocer su opinión. Y no olvides que estos informes especiales llegan gracias a los miembros de nuestra membresía. Si quieres ayudarnos a continuar difundiendo el conocimiento de forma gratuita, puedes hacerte miembro presionando el botón Unirme. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta que nos volvamos a encontrar.